2 días después de que mi esposo falleció, el abogado me telefoneó. «Señora, encontré algo entre sus papeles. Venga a mi oficina. No le diga nada a su hijo y no se quede ni un segundo más en esa casa. Usted necesita ver lo que su esposo escribió sobre él y su nuera. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Guadalupe y tengo 67 años. Hace 2 días enterré a mi esposo Roberto después de 43 años de matrimonio. Pensé que lo más difícil ya había pasado, pero estaba equivocada. El teléfono sonó mientras David y Melissa estaban en la cocina, discutiendo en voz baja sobre qué hacer conmigo. Los escuchaba desde la sala, fingiendo leer una revista que había estado en mis manos durante 1 hora sin pasar ni una sola página. Mi nuera tenía esa forma de hablar que siempre me ponía nerviosa, como si fuera la única adulta responsable en la habitación. «Mamá necesita supervisión constante ahora», decía Melissa con esa voz dulce que usaba cuando quería sonar preocupada. «A su edad, vivir sola no es seguro». David suspiraba, y yo podía imaginar su expresión cansada. Mi hijo siempre había sido débil de carácter, pero desde que se casó con Melissa, hace 8 años, prácticamente había desaparecido. La mujer que conocí como una enfermera dulce y atenta se había transformado en algo completamente diferente después de la boda. «Tal vez deberíamos buscar una residencia», murmuró David. «Algo bonito, cómodo». Mi corazón se detuvo. Una residencia. Llevaba 2 días viuda y ya estaban planificando deshacerse de mí. Apreté la revista entre mis manos hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Fue entonces cuando sonó el teléfono. «¿Señora Guadalupe Rivera?» La voz al otro lado era tensa, casi susurrante. Reconocí inmediatamente a Thomas Patterson, el abogado de Roberto. «Sí, soy yo», respondí, manteniendo mi voz baja. David y Melissa se habían callado en la cocina, probablemente tratando de escuchar mi conversación. «Señora, encontré algo entre los papeles de su esposo, algo que usted necesita ver inmediatamente». Su voz temblaba de una manera que nunca había escuchado antes. Thomas era un hombre tranquilo, metodológico. 25 años manejando los asuntos legales de Roberto y nunca lo había oído tan alterado. «¿Qué tipo de cosa?», pregunté, sintiendo como mi estómago se contraía. «No puedo hablar por teléfono. Necesita venir a mi oficina mañana temprano. Pero escúcheme bien. No le diga a David. No le diga a su nuera. Y por favor, tenga mucho cuidado». La línea se cortó antes de que pudiera preguntar más. Me quedé allí, sosteniendo el teléfono, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que David y Melissa podrían escucharlo desde la cocina. «¿Quién era, mamá?». David apareció en la entrada, secándose las manos con un trapo de cocina. Melissa estaba justo detrás de él, sus ojos azules fijos en mi rostro, como si tratara de leer mis pensamientos. «Nadie importante», mentí. «Una amiga del club de jardinería». Melissa inclinó la cabeza, esa sonrisa falsa extendiéndose por su rostro. «¿No es un poco tarde para llamadas sociales?». Miré el reloj. Eran las 9:30 de la noche. Margaret siempre ha sido una noctámbula, improvisé. Durante los siguientes minutos, traté de actuar normal mientras David y Melissa retomaron su conversación sobre mi futuro como si yo no estuviera presente. Melissa había traído folletos de 3 residencias diferentes, todos lugares caros con nombres como Golden Sunset Manor y Serenity Gardens. Los había estado estudiando durante la cena, tomando notas en un cuaderno pequeño como si fuera un proyecto de trabajo. «Esta tiene un programa de actividades excelente», decía, señalando fotografías de ancianos sonrientes jugando cartas y haciendo ejercicios. «Y está a solo 20 minutos de nuestra casa». Nuestra casa, como si ya hubieran decidido mudarse aquí. David asentía mientras leía los folletos. «Los precios no están mal. Podríamos usar el dinero de la venta de esta casa para cubrir los primeros años. Vender mi casa. La casa donde Roberto y yo habíamos vivido durante 30 años, donde habíamos criado a David, donde cada esquina tenía recuerdos. La casa que Roberto había jurado que siempre sería mía. Es una decisión práctica»,
agregó Melissa, poniendo su mano en el brazo de David. Tu madre necesita cuidado profesional ahora. Cuidado profesional, como si fuera una inválida mental. Tenía 67 años, no 97. Todavía manejaba, cocinaba, mantenía mi jardín. Pero según Melissa, el simple hecho de haber enviudado me había convertido en alguien incapaz de cuidarse a sí misma. Esa noche, después de que David y Melissa se fueron a su habitación de huéspedes, me quedé despierta mirando al techo. Las palabras del abogado resonaban en mi cabeza una y otra vez. Tenga mucho cuidado. ¿Cuidado de qué? ¿De quién? La casa se sentía diferente sin Roberto. No solo vacía, sino peligrosa, como si las mismas paredes estuvieran conspirando contra mí. Podía escuchar a David y Melissa susurrando al final del pasillo, sus voces mezclándose en una conversación que sabía que era sobre mí, pero que no podía entender. A las 2 de la mañana, finalmente me levanté y fui a la cocina por un vaso de agua. Cuando pasé por su habitación, escuché claramente la voz de Melissa. Una vez que esté en la residencia, podremos manejar todo desde aquí. Me detuve en el pasillo, conteniendo la respiración. ¿Estás segura de que es lo correcto?, preguntó David. Su voz sonaba dudosa, culpable. Amor, tu madre está claramente deprimida. No está tomando decisiones racionales. Somos su familia. Es nuestro deber protegerla de sí misma. Protegerla de sí misma. Las palabras me golpearon como una bofetada. Me di cuenta de que Melissa no solo había estado planeando esto, sino que había estado manipulando a David para que creyera que era idea suya. Volví a mi habitación con el corazón palpitando. Roberto había estado tratando de decirme algo durante las últimas semanas antes de su muerte. Había estado más callado de lo usual, más pensativo. Varias veces lo había encontrado mirando a David y Melissa con una expresión que no podía descifrar. Una vez, después de una cena particularmente tensa, donde Melissa había criticado sutilmente mi forma de cocinar, Roberto me había tomado de la mano y había dicho: «Guadalupe, prométeme que nunca dejarás que nadie te convenza de que no puedes cuidarte sola». Pensé que estaba siendo dramático. Ahora me preguntaba si había visto algo que yo había estado negándome a reconocer. La mañana llegó demasiado lenta y demasiado rápida al mismo tiempo. David y Melissa estaban desayunando cuando bajé, ya vestidos y listos para otro día de ayudarme con los arreglos post-funeral. «Buenos días, mamá», dijo David, levantándose para servirme café. Melissa y yo pensamos que podríamos visitar algunas de esas residencias hoy, solo para echar un vistazo. «Claro», respondí, tratando de sonar casual. «Pero primero tengo que hacer algunos mandados en el pueblo». Melissa frunció el ceño. «¿Qué tipo de mandados? Podemos acompañarte». «Cosas aburridas del banco», mentí. «Probablemente tome toda la mañana». No era mentira completamente. Iba a ver al abogado y su oficina estaba cerca del banco. Pero la forma en que Melissa me estudiaba me hizo sentir como si pudiera ver a través de mi mentira. Una hora después, estaba sentada en el estacionamiento de la oficina de Thomas Patterson, con las manos temblando sobre el volante. Fuera lo que fuera que Roberto había dejado para mí, tenía la sensación de que iba a cambiar todo lo que pensaba que sabía sobre mi vida. La oficina de Thomas Patterson olía a cuero viejo y café fuerte. Había estado allí muchas veces a lo largo de los años, pero nunca me había sentido tan nerviosa como esta mañana. Thomas se veía terrible, como si no hubiera dormido en días. Sus ojos estaban rojos y tenía esa expresión de alguien que había visto algo que hubiera preferido no ver. «Guadalupe», dijo, levantándose para saludarme. Su apretón de manos estaba húmedo. «Gracias por venir tan rápido». Me senté en la silla frente a su escritorio, el mismo lugar donde Roberto y yo habíamos firmado nuestros testamentos 5 años atrás. En ese momento había sido un trámite rutinario, algo que las parejas mayores hacían por precaución. Nunca imaginé que estaría aquí sola, tratando de entender por qué el abogado de mi esposo sonaba como si temiera por mi vida. «Thomas, me tienes muy preocupada», dije. «¿Qué encontraste?» Él abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre manila grueso. Sus manos temblaban ligeramente mientras lo colocaba frente a mí. «Roberto vino a verme 3 semanas antes de morir», comenzó, su voz cuidadosa.
Dijo que tenía algo importante que discutir conmigo, algo que había estado guardando durante años. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué tipo de cosa? Thomas abrió el sobre y sacó varios documentos. El primero era una hoja de papel escrita a mano, con la letra familiar de Roberto. Solo ver su escritura me hizo sentir como si él estuviera allí conmigo. «Es una carta», explicó Thomas. «Pero no es solo una carta, Guadalupe. Es una confesión». Tomé el papel con manos temblorosas y comencé a leer. «Mi querida Guadalupe, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que Thomas consideró necesario que conocieras la verdad. He estado guardando secretos durante demasiado tiempo, y mi conciencia ya no puede soportar el peso. David no es mi hijo biológico». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Tuve que leer la oración 3 veces antes de que mi cerebro pudiera procesarla. «¿Qué?», susurré. Thomas se inclinó hacia adelante. «Sigue leyendo». Con las manos temblando continué. Lo supe desde que tenía 3 años. Las fechas nunca cuadraron, y cuando finalmente me armé de valor para hacerme una prueba de paternidad en secreto, confirmó lo que ya sabía en mi corazón. Pero para entonces ya lo amaba como si fuera mi propia sangre. Era mi hijo en todo lo que importaba, excepto en la biología. Nunca te lo dije porque tenías derecho a tus secretos, así como yo tenía derecho a elegir amarlo de todos modos. Él es nuestro hijo, sin importar quién sea su padre biológico. Lo criamos juntos, lo amamos juntos, y eso es lo único que importa. Pero ahora, Guadalupe, necesitas saber algo más. Algo sobre Melissa. Mi respiración se volvió entrecortada. Thomas me ofreció un vaso de agua, pero lo rechacé con la mano. Necesitaba leer esto. Melissa no es quien pretende ser. Durante los últimos meses he estado notando cosas. Pequeñas mentiras, inconsistencias en sus historias. Contraté a un investigador privado para que investigara su pasado. Lo que descubrió me heló la sangre. Melissa ha estado casada 2 veces antes. Ambos matrimonios terminaron de la misma manera. Esposos mayores que murieron de causas naturales después de que sus esposas los convencieran de cambiar sus testamentos. En ambos casos, las familias fueron separadas de las herencias. Guadalupe, creo que Melissa está manipulando a David para hacer lo mismo contigo. He visto cómo ella planta ideas en su cabeza. Cómo lo hace sentir culpable por no cuidarte mejor. He escuchado conversaciones entre ellos sobre residencias de ancianos y sobre vender la casa. Tengo miedo de que cuando yo muera, ella intensificará sus esfuerzos para aislarte de David y controlar todo lo que poseemos. Las páginas se volvieron borrosas a medida que las lágrimas llenaron mis ojos. Roberto había sabido. Había visto lo que yo había estado negándome a reconocer. «Hay más», dijo Thomas suavemente. Volteé la página y continué leyendo. «Por eso he tomado precauciones. He creado una cuenta bancaria separada en tu nombre únicamente. Contiene $300,000, suficiente para que puedas ser independiente si Melissa logra convencer a David de que te declare mentalmente incapaz o te fuerce a ir a una residencia. Los documentos están con Thomas. También he modificado mi testamento sin que David lo sepa. La casa y la mayoría de mis activos van directamente a ti, con protecciones legales que impiden que nadie más pueda acceder a ellos, incluso si alguien obtiene poder notarial sobre ti. Thomas tiene instrucciones de darte todo esto si alguna vez sientes que estás en peligro. Guadalupe, mi amor, espero estar equivocado sobre Melissa. Espero que esta carta nunca sea necesaria. Pero si la estás leyendo, significa que mis peores temores se están haciendo realidad. Protégete. No confíes en nadie excepto en Thomas. Y recuerda que te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Para siempre tuyo, Roberto. Puse la carta sobre el escritorio y me cubrí la cara con las manos. Todo tenía sentido ahora. La forma en que Melissa había comenzado a tratarme diferente después de que Roberto comenzara a mostrar signos de enfermedad. Cómo había comenzado a hacer comentarios sutiles sobre mi capacidad para cuidarme sola. Cómo había estado llevando a David por un camino que lo haría sentir responsable de protegerme de mí misma. Guadalupe,
dijo Thomas gentilmente. Hay algo más que necesitas ver. Sacó una carpeta de archivo del sobre. Dentro había fotografías, documentos legales y lo que parecían ser informes de un investigador privado. Roberto contrató a un detective 3 meses antes de morir, explicó Thomas. Esto es lo que encontró sobre Melissa. Las fotografías mostraban a Melissa con diferentes hombres en diferentes momentos. Había documentos de matrimonio, certificados de defunción, documentos testamentarios. Era un patrón, exactamente como Roberto había descrito. El primer esposo se llamaba William Morrison, de 72 años. Se había casado con Melissa cuando ella tenía 35. Él murió 2 años después de un aparente ataque cardíaco, dejándole todo a ella. Su familia había intentado impugnar el testamento, pero no tuvieron éxito. El segundo esposo era Frank Castellano, de 68 años. Historia similar: matrimonio, muerte súbita después de cambios en el testamento, familia apartada de la herencia. ¿Cómo es posible que no hayamos sabido nada de esto?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Melissa usó diferentes nombres, explicó Thomas. Melissa Carson, Melissa Morrison, Melissa Castellano. Técnicamente no estaba mintiendo cuando se presentó como Melissa Carson cuando conoció a David. Es su nombre de soltera, pero convenientemente omitió mencionar sus matrimonios anteriores. Miré las fotografías otra vez. En cada una, Melissa se veía más joven, más inocente, pero los ojos eran los mismos, calculadores, fríos. Thomas, dije lentamente, ¿crees que Roberto? Él negó con la cabeza inmediatamente. Los médicos confirmaron que murió de causas naturales. Su corazón simplemente se detuvo. Pero, vaciló. ¿Pero qué? Pero Melissa es enfermera. Sabe sobre medicamentos, sobre interacciones farmacológicas. Y Roberto había estado tomando varios medicamentos para su corazón en los últimos meses. El aire de la oficina se sintió súbitamente denso. ¿Estás diciendo que ella...? No estoy diciendo nada definitivo, interrumpió Thomas rápidamente. No tenemos pruebas de nada así. Pero Roberto estaba preocupado y ahora que él se ha ido, tú eres el siguiente obstáculo en el camino de Melissa hacia el control total. Me quedé allí sentada, procesando toda esta información. Mi hijo no era hijo de Roberto, pero Roberto lo había amado de todos modos. Mi nuera era una potencial asesina en serie que se había casado con familias adineradas para heredar sus fortunas. Y yo era su próximo objetivo. ¿Qué se supone que debo hacer con esta información?, pregunté finalmente. Thomas se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Guadalupe, Melissa no sabe que Roberto cambió el testamento. Tampoco sabe sobre la cuenta bancaria secreta. En este momento, ella cree que tiene control sobre la situación. Esa es tu ventaja. ¿Ventaja para qué? Para protegerte. Para salvar a David antes de que sea demasiado tarde. Hizo una pausa. Y para asegurarte de que Melissa no salga impune esta vez. Cuando salí de la oficina de Thomas 1 hora después, tenía una carpeta llena de documentos que cambiarían todo y un plan que Roberto había comenzado a formar antes de su muerte. Pero también tenía que regresar a casa y fingir que no sabía nada, al menos hasta que pudiera averiguar exactamente qué tan lejos había llegado ya el plan de Melissa. Mientras manejaba de regreso, me preguntaba si David tenía alguna idea de quién era realmente la mujer con la que se había casado, o si él también era simplemente otra víctima en el juego mortal de Melissa. Cuando llegué a casa, David y Melissa estaban sentados en mi mesa de comedor, con folletos esparcidos como cartas de póker. Melissa tenía su cuaderno abierto y había estado tomando notas con esa letra perfecta que siempre me había molestado sin razón aparente. Ahora sabía por qué. ¿Cómo te fue en el banco, mamá?, preguntó David, levantando la vista. Sus ojos se veían cansados, como si hubiera estado teniendo una conversación difícil. Bien, mentí, colgando mi bolso en el gancho junto a la puerta. Solo algunos papeleos aburridos. Melissa me estudió con esos ojos azules fríos. ¿Tardaste mucho tiempo allí? Son casi las 2 de la tarde. Había una cola terrible, improvisé, y después paré en la farmacia. Era una mentira, pero necesitaba tiempo para procesar todo lo que había aprendido.
Mientras hablaba, observé cómo Melissa y David interactuaban. Ella ponía su mano en su brazo cuando hablaba. Inclinaba la cabeza de esa manera que había visto hacer a las mujeres manipuladoras en las telenovelas. Pero esto no era ficción. Esto era mi vida, mi casa, mi hijo. Estuvimos viendo algunas opciones mientras no estabas, dijo Melissa con esa sonrisa dulce y falsa. Encontramos un lugar realmente encantador. Se llama Sunset Gardens. Sunset Gardens, el mismo nombre que había visto en uno de los informes del detective sobre el primer esposo de Melissa. William Morrison había vivido sus últimos meses en un lugar con un nombre muy similar antes de morir. «¿Ah, sí?», logré decir, manteniendo mi voz neutral. David empujó un folleto hacia mí. «Tiene un programa de actividades increíble, mamá. Arte, jardinería, incluso clases de baile. Pensé que te gustaría». Lo conocía lo suficientemente bien para saber que estaba tratando de convencerse a sí mismo tanto como a mí. David nunca había sido bueno ocultando sus sentimientos. Cuando era niño, podía leer su culpa en su cara antes de que confesara haber roto algo. Ahora podía ver esa misma expresión, pero amplificada. «Se ve muy bonito», dije, fingiendo estudiar las fotografías brillantes de ancianos sonrientes. «¿Cuánto cuesta algo así?». Melissa intercambió una mirada rápida con David. «Bueno, ese es el tema. Es un poco caro, alrededor de $5,000 al mes». $5,000 al mes. $60,000 al año. En 5 años, eso sería $300,000, exactamente la cantidad que Roberto había puesto en la cuenta secreta para mí. «Eso es mucho dinero», dije cuidadosamente. «Por eso pensamos que sería mejor vender esta casa», dijo David rápidamente. «Es demasiado grande para una persona y el mantenimiento es costoso. Con lo que sacaríamos de la venta, podrías vivir cómodamente en Sunset Gardens durante años». Años, como si estuvieran planeando mi muerte también. «No sabía que querían que vendiera la casa», dije, sintiendo como mi corazón se aceleraba. Melissa se inclinó hacia adelante, su expresión llena de falsa compasión. «Guadalupe, sé que esta casa tiene muchos recuerdos, pero piénsalo, ¿realmente quieres estar aquí sola, rodeada de todos estos recuerdos tristes de Roberto? ¿No sería mejor estar en un lugar donde pudieras hacer nuevos amigos, participar en actividades?» La forma en que lo decía sonaba tan razonable, tan llena de preocupación genuina. Si no hubiera sabido lo que sabía ahora, probablemente habría comenzado a considerar sus palabras. Esa era su habilidad, hacer que sus planes parecieran ideas que habían surgido naturalmente, como si fuera la conclusión obvia a la que cualquier persona racional llegaría. «Además», agregó David, «estarías más cerca de nosotros. Sunset Gardens está solo a 15 minutos de nuestra casa». Nuestra casa, otra vez esa frase. Me preguntaba si ya habían decidido mudarse aquí, a mi casa, después de que me llevaran a la residencia. «¿Y qué pasaría con todas mis cosas?», pregunté. «Los muebles, las fotografías, los recuerdos». «Bueno, obviamente tomarías las cosas más importantes contigo», dijo Melissa. «¿El resto? Bueno, podríamos donarlo o venderlo. No te preocupes por esos detalles, nosotros nos encargaríamos de todo». Apostaría que sí. Melissa probablemente ya había evaluado el valor de todo en la casa. Los muebles antiguos que Roberto y yo habíamos coleccionado durante 40 años, las obras de arte que habíamos comprado en nuestros viajes, la vajilla de porcelana que había heredado de mi madre. Todo tendría un precio para ella. «¿Cuándo necesitarían una respuesta?», pregunté. David y Melissa intercambiaron otra mirada. Esta vez pude leer la comunicación silenciosa entre ellos. Él se veía incómodo, ella se veía impaciente. «Bueno», dijo Melissa lentamente, «llamé a Sunset Gardens esta mañana y tienen una habitación disponible ahora mismo, pero no la van a mantener disponible indefinidamente». Por supuesto, la presión del tiempo. Otra táctica clásica de manipulación. «¿Esta mañana?», pregunté. «¿Llamaste antes de hablar conmigo sobre esto?». Melissa parpadeó, dándose cuenta de su error. «Bueno, solo quería verificar la disponibilidad. No comprometí nada, por supuesto». Mentirosa. Probablemente ya había puesto un depósito.
Entiendo que es una decisión grande, dijo David rápidamente. Pero mamá, realmente creemos que es lo mejor para ti, especialmente ahora, con el duelo y todo. El duelo, como si estar de luto por mi esposo automáticamente me hubiera vuelto incompetente. ¿Qué pasa si no estoy lista para tomar esta decisión todavía?, pregunté. La máscara de Melissa se resbaló por una fracción de segundo. Vi un destello de irritación en sus ojos antes de que la expresión compasiva regresara. Por supuesto, entendemos que necesitas tiempo, dijo. Pero Guadalupe, a veces cuando estamos de duelo, no tomamos las mejores decisiones. Es por eso que la familia existe, para ayudarnos cuando no podemos pensar claramente. No podemos pensar claramente. Ahí estaba, la insinuación de que mi juicio estaba comprometido. Esa tarde, después de que David y Melissa salieran para hacer algunos mandados, busqué por toda la casa evidencia de sus planes. No tuve que buscar mucho. Encontré documentos en la habitación de huéspedes, donde se estaban quedando, folletos de más residencias, información sobre evaluaciones de bienes raíces, e incluso un borrador de carta dirigida a un abogado sobre procedimientos de tutela. La carta me heló la sangre. Estimado señor Wilson, le escribo respecto a mi suegra, Guadalupe Rivera, de 67 años. Desde la muerte reciente de su esposo, ha mostrado signos preocupantes de deterioro mental y emocional. Como enfermera registrada, he observado síntomas que sugieren el inicio de demencia o depresión severa que afecta su juicio. Ejemplos específicos incluyen olvidos frecuentes, confusión sobre fechas y eventos, negativa a discutir decisiones financieras racionales y aislamiento social extremo. Mi esposo y yo estamos preocupados por su seguridad y bienestar. Creemos que puede ser necesario buscar tutela legal para protegerla de tomar decisiones financieras perjudiciales durante este periodo vulnerable. Por favor, avísenos sobre los pasos necesarios para proceder. Sinceramente, Melissa Rivera. Leí la carta 3 veces, sintiendo cómo la rabia crecía en mi pecho. Cada síntoma que había listado era una mentira descarada. No había mostrado ningún signo de demencia o confusión. Lo único que había hecho era rehusar discutir la venta de mi casa inmediatamente después del funeral de mi esposo, pero sabía exactamente lo que estaba haciendo. Una vez que un juez declarara que no era competente para tomar mis propias decisiones, David y Melissa tendrían control legal sobre todo lo que poseía. Fotografié la carta con mi teléfono. Luego, cuidadosamente la puse de vuelta exactamente donde la había encontrado. Cuando regresaron esa tarde, actué como si no hubiera pasado nada. Preparé la cena, sonreí, hice conversación ligera, pero cada palabra que intercambiamos se sentía cargada de significado oculto. ¿Cómo te sientes hoy, mamá?, preguntó David durante la cena. ¿A qué te refieres? Bueno, has estado un poco distante últimamente, desde el funeral. Miré a Melissa, quien estaba cortando su pollo con precisión quirúrgica. Es normal estar distante cuando acabas de perder a tu esposo, dije. Por supuesto, dijo Melissa rápidamente. Pero a veces el duelo puede afectar nuestra capacidad para tomar decisiones claras. Es completamente normal. Ahí estaba otra vez, la insinuación de que no estaba pensando claramente. Melissa tiene razón, agregó David. Tal vez deberías hablar con alguien, un consejero o un terapeuta. Un terapeuta que probablemente Melissa ya había seleccionado, alguien que confirmaría que no era competente para vivir sola. Lo consideraré, mentí. Esa noche, después de que se fueran a dormir, me quedé despierta planeando. Roberto me había dado las herramientas para protegerme, pero necesitaba usarlas inteligentemente. Melissa era obviamente una experta en manipulación y probable asesinato. No podía subestimarla, pero tampoco podía permitir que destruyera a David en el proceso. A pesar de todo, él era mi hijo, biológico o no. Roberto lo había amado, y yo también lo amaba. Si había una manera de salvarlo de las garras de Melissa, tenía que encontrarla. El problema era que David genuinamente parecía creer que estaba ayudándome. Melissa había hecho un trabajo perfecto convenciéndolo de que yo estaba en decline, que necesitaba protección, que él sería un mal hijo si no tomaba control de mi vida.
Entonces se me ocurrió. Si Melissa podía actuar, yo también podía. Si ella quería una mujer mayor confundida y frágil, eso es exactamente lo que le daría. Pero esta vez, yo estaría controlando la actuación. La actuación comenzó al día siguiente durante el desayuno. Había pasado la noche planificando exactamente cómo hacerlo, estudiando cada detalle para que pareciera auténtico pero no demasiado dramático. «Buenos días», dije cuando bajé a la cocina. Pero en lugar de dirigirme directamente a la cafetera como siempre hacía, me quedé parada en el centro de la habitación, mirando a mi alrededor como si estuviera confundida. «Buenos días, mamá», dijo David, levantando la vista de su periódico. «¿Estás bien?» «Sí, yo». Hice una pausa, frunciendo el ceño. «¿Dónde está Roberto? ¿Salió temprano al trabajo?» David dejó caer el periódico. Melissa, que había estado preparando tostadas, se dio vuelta lentamente, sus ojos brillando con lo que parecía ser satisfacción apenas contenida. «Mamá», dijo David suavemente, «papá murió. ¿Recuerdas? Hace 3 días». Dejé que la confusión se extendiera por mi rostro, como si las palabras de David fueran extrañas para mí. ¿Murió? Pero él estaba aquí anoche. Estábamos hablando sobre el jardín. Melissa se acercó, su expresión llena de lo que cualquiera habría interpretado como preocupación genuina. «Guadalupe, querida, Roberto falleció el lunes. Fuimos a su funeral el miércoles». «No», dije, sacudiendo la cabeza. «Eso no puede ser correcto. Yo lo vi». Me llevé las manos a las sienes, fingiendo dolor de cabeza. David se levantó rápidamente y me guió a una silla. «Mamá, siéntate. ¿Quieres que llame al doctor?» No, estoy bien», murmuré. «Solo. ¿Puedes recordarme qué día es hoy?» «Es viernes», dijo David, su voz llena de preocupación. «¿Viernes?» Repetí la palabra como si fuera extranjera. Pensé que era martes. Melissa y David intercambiaron una mirada por encima de mi cabeza. Pude ver el mensaje silencioso que pasó entre ellos. Esto era exactamente lo que Melissa había estado esperando. «Guadalupe», dijo Melissa, su voz ahora suave y condescendiente. «¿Has estado tomando tus vitaminas? A veces cuando no comemos bien o no dormimos lo suficiente, podemos confundirnos». «Supongo que sí», dije vagamente. «Es difícil recordar todo». Durante los siguientes días, intensifiqué gradualmente la actuación. Dejé que mi cabello se viera un poco más descuidado. Usé la misma ropa 2 días seguidos. Olvidé dónde había puesto mis anteojos para leer. Luego los encontré en el refrigerador. Pregunté por Roberto varias veces más, actuando confundida cuando me recordaban que había muerto. Cada episodio era cuidadosamente calculado. No quería parecer completamente incapacitada, solo lo suficientemente confundida como para que Melissa sintiera que su plan estaba funcionando. Y funcionó perfectamente. «David, tenemos que hablar», escuché que Melissa le decía una noche después de que fingí irme a dormir temprano. Me quedé en la parte superior de las escaleras, escuchando su conversación en la sala. «Está empeorando cada día», continuó Melissa. «Hoy me preguntó 3 veces dónde estaba Roberto, y ayer la encontré tratando de usar el teléfono para llamar a su madre. Mi madre había muerto 15 años atrás. Ese había sido un buen toque teatral de mi parte». «Tal vez es solo el duelo», dijo David, pero su voz sonaba menos convencida que antes. «David, amor, soy enfermera. He visto esto antes. Lo que tu madre está experimentando va más allá del duelo normal. Podría ser el inicio de Alzheimer o demencia». «Alzheimer, por supuesto que iría ahí». «¿Crees que deberíamos llevarla al doctor?», preguntó David. «Definitivamente. Pero mientras tanto, no creo que sea seguro dejarla sola. ¿Qué pasa si se confunde y deja la estufa encendida? ¿O si sale a caminar y se pierde?» «Dios mío», murmuró David. «No había pensado en eso. Es por eso que creo que deberíamos acelerar el proceso con Sunset Gardens», dijo Melissa. «Llamé hoy, y todavía tienen esa habitación disponible. Pero necesitamos tomar una decisión pronto». «¿Crees que ella aceptaría ir?» «En su estado actual, podríamos explicarle que es solo temporal, hasta que se sienta mejor. Una vez que esté allí, en un ambiente controlado con supervisión médica,
podrán evaluar adecuadamente su condición. Un ambiente controlado, supervisión médica. Las palabras me hicieron estremecer. Una vez que estuviera en esa residencia, estaría completamente a su merced. No sé, dijo David. Se siente como si la estuviéramos abandonando. David, la voz de Melissa se volvió más firme. No puedes pensar así. Tu madre necesita más cuidado del que podemos darle. Sería egoísta de nuestra parte mantenerla aquí cuando claramente necesita ayuda profesional. Egoísta. Ahora David era egoísta si no me enviaba lejos. Además, agregó Melissa, su voz volviéndose más suave otra vez. Piensa en nosotros también. Llevamos solo 8 años casados. Deberíamos estar disfrutando de este tiempo juntos, no cuidando a tiempo completo a tu madre. Ahí estaba, la verdadera razón. Yo era un obstáculo en su vida perfecta. Tienes razón, dijo David finalmente. Llamaré a Sunset Gardens mañana. Esperé hasta escuchar que habían subido a su habitación antes de regresar a la mía. Una vez allí, saqué el teléfono y llamé al número que Thomas Patterson me había dado para emergencias. Thomas, susurré cuando contestó. Van a intentar internarme. Mañana. ¿Estás segura? Los escuché planificándolo. Melissa ha convencido a David de que estoy desarrollando demencia. ¿Cómo? He estado fingiendo confusión, pero creo que se me acabó el tiempo. Thomas estuvo callado por un momento. ¿Qué tan convincente ha sido tu actuación? Muy convincente. Demasiado convincente. David realmente cree que me estoy deteriorando mentalmente. Guadalupe, esto es peligroso. Si logran internarte en una residencia antes de que puedas revelar la verdad, será mucho más difícil sacarte de allí. Lo sé, pero necesito más evidencia contra Melissa. Si simplemente les digo la verdad ahora, ella negará todo y convencerá a David de que mis acusaciones son parte de mi condición mental. ¿Qué tienes en mente? Necesito que ella se muestre tal como es. Necesito que David vea quién es realmente. A la mañana siguiente, escalé mi actuación a un nivel que sabía sería imposible de ignorar. Cuando bajé a desayunar, llevaba puesta mi bata encima de mi ropa y pantuflas que no hacían juego. «Buenos días», dije alegremente. «¿Alguien más escuchó a Roberto cantar en la ducha esta mañana?» David palideció. «Mamá, papá no está aquí». «¿No está aquí? ¿Dónde fue tan temprano?» Miré hacia las escaleras como si esperara verlo bajar en cualquier momento. Melissa me tomó del brazo con firmeza, casi dolorosamente. «Guadalupe, ven conmigo. Vamos a sentarnos». Me dejé guiar a la sala, pero continué hablando como si estuviera teniendo una conversación perfectamente normal. «Melissa, querida, ¿podrías recordarle a Roberto que prometió ayudarme con el jardín hoy? Las rosas necesitan poda». «Guadalupe», dijo Melissa, su voz ahora claramente exasperada, aunque estaba tratando de disimularlo. «Roberto está muerto. Murió hace 4 días». «¿Muerto?». La dejé procesar por un momento. Luego comencé a llorar. «¿Cuándo? ¿Por qué nadie me lo dijo?». David se acercó, sus ojos llenos de lágrimas. «Mamá, te lo hemos dicho, varias veces». «No me acuerdo», sollocé. «¿Por qué no puedo recordar?». Vi cómo Melissa sacaba su teléfono y comenzaba a marcar un número. «Hola, Sunset Gardens, soy Melissa Rivera. Necesito acelerar el proceso de admisión para mi suegra. Es una emergencia». Mientras hablaba por teléfono, mantuvo los ojos fijos en mí, pero por primera vez vi algo en su expresión que no había visto antes, una pequeña sonrisa de satisfacción. Estaba disfrutando esto. Ver mi supuesto deterioro mental no solo era conveniente para ella, le daba placer. «Pueden recibirla esta tarde», anunció después de colgar. «Tengo que ir a casa a buscar algunas cosas, pero David puede quedarse contigo hasta que regrese». Después de que Melissa se fuera, David se sentó a mi lado en el sofá. «Mamá, ¿puedes entender lo que está pasando?». Fingí un momento de claridad. «David, mi niño, sí, entiendo. Estoy enferma, ¿verdad?». Él asintió, luchando contra las lágrimas. «Pero vamos a cuidarte. Melissa encontró un lugar muy bonito donde podrás estar segura». «¿No vas a visitarme?».
Pregunté, dejando que mi voz temblara. Por supuesto que te visitaré, todos los días si puedo. Era un momento perfecto. David estaba vulnerable, solo conmigo, luchando con la culpa de lo que estaba a punto de hacer. Si hubiera sido el momento adecuado para revelar la verdad, habría sido entonces. Pero necesitaba que Melissa regresara primero. Necesitaba que los dos estuvieran presentes cuando finalmente dejara caer la máscara. Cuando Melissa regresó 1 hora después, traía una pequeña maleta. «Empacaré algunas cosas para ti», anunció. «Solo lo esencial por ahora». Subió a mi habitación y yo la seguí, fingiendo confusión sobre por qué estaba tocando mis cosas. Pero mientras la observaba seleccionar mi ropa más vieja y descuidada, dejando atrás todo lo que era hermoso o valioso, me di cuenta de algo. Melissa no estaba empacando para una estancia temporal en una residencia. Estaba empacando como si nunca fuera a regresar. Fue entonces cuando supe que el tiempo de la actuación había terminado. Era hora de que Melissa conociera a la verdadera Guadalupe Rivera. El momento llegó cuando estábamos los tres en la sala, con mi pequeña maleta junto a la puerta como evidencia de mi inminente destierro. David había estado verificando nerviosamente la hora en su reloj, mientras Melissa revisaba documentos en su cuaderno. La camioneta de Sunset Gardens llegaría en 30 minutos. «Guadalupe», dijo Melissa con esa voz condescendiente que había perfeccionado, «¿entiendes a dónde vamos? ¿Vamos a visitar a alguien?», pregunté, inclinando la cabeza con fingida confusión. «Vamos a un lugar muy bonito donde van a cuidarte», explicó David, su voz quebrada por la emoción. «Un lugar donde estarás segura». «No puedo quedarme aquí. Esta es mi casa». Melissa suspiró teatralmente. «Guadalupe, ya hablamos de esto. No puedes vivir sola en tu condición». «Mi condición». Esas palabras fueron las que finalmente rompieron mi paciencia. Me enderecé lentamente en mi silla, dejando que la confusión se desvaneciera de mi rostro como niebla matutina. «¿Qué condición exactamente, Melissa?». Algo en mi tono hizo que David me mirara más de cerca. Melissa parpadeó, claramente desconcertada por el cambio súbito en mi comportamiento. «Bueno, tu confusión mental», tartamudeó. «Los episodios que has estado teniendo». «¿Te refieres a los episodios que he estado fingiendo?», pregunté, mi voz completamente clara y firme. El silencio que siguió fue ensordecedor. David me miró como si acabara de aparecer de la nada. Melissa se puso rígida, sus manos apretando el cuaderno. «¿Fingiendo?», David finalmente logró decir. «Cada uno de ellos», confirmé, «desde el primer día que pregunté por tu padre, sabiendo perfectamente bien que había muerto». Melissa se recuperó rápidamente. «Guadalupe, esto es exactamente el tipo de comportamiento del que estábamos hablando. Esta paranoia, estas acusaciones». «¿Acusaciones?». Me levanté de la silla, caminando hacia el escritorio donde Roberto solía guardar documentos importantes. «¿Te refieres a acusaciones como el hecho de que ya has estado casada 2 veces antes, con hombres mayores que murieron convenientemente después de cambiar sus testamentos?». La cara de Melissa se volvió blanca como papel. David se puso de pie abruptamente. «¿De qué estás hablando, mamá?». Abrí el cajón del escritorio y saqué la carpeta que Thomas me había dado, la misma que había estado escondiendo durante días. «Estoy hablando de William Morrison y Frank Castellano. ¿Te suenan familiares esos nombres, Melissa? ¿O prefieres que use tus otros nombres, Melissa Morrison y Melissa Castellano?». «Esto es ridículo», dijo Melissa, pero su voz había perdido toda la confianza anterior. «David, puedes ver que tu madre está teniendo un episodio psicótico». «¿Ahorita un episodio psicótico?». Abrí la carpeta y saqué las fotografías que el detective había tomado. «¿Es un episodio psicótico esto?». Le pasé las fotos a David. Pude ver su cara cambiar mientras las examinaba una por una. Melissa en diferentes épocas, con diferentes hombres, pero siempre la misma expresión calculadora en sus ojos. «¿Qué es esto?», preguntó David, su voz apenas un susurro. «Es la verdad sobre la mujer con la que te casaste», dije. «William Morrison, 72 años,
Murió 2 años después de casarse con ella. Frank Castellano, 68 años, mismo patrón. En ambos casos, las familias fueron apartadas de las herencias después de muertes súbitas. Melissa se levantó bruscamente. Esto es una fabricación. Alguien ha estado llenando tu cabeza con mentiras. ¿Mentiras? Saqué más documentos de la carpeta. ¿Son mentiras estos certificados de matrimonio? ¿Estos certificados de defunción? ¿Los reportes del detective privado que tu difunto suegro contrató porque sospechaba de ti? David me arrebató los documentos, leyendo rápidamente. «Papá, ¿papá sabía de esto?» «Tu padre sabía exactamente quién era ella», confirmé. «Por eso cambió su testamento en secreto. Por eso dejó instrucciones específicas para protegerme». Melissa comenzó a retroceder hacia la puerta. «David, no puedes creer estas mentiras. Tu madre está claramente teniendo un episodio mental». ¿Un episodio mental? David levantó uno de los documentos. ¿Es un episodio mental este reporte que dice que has estado planeando declararla mentalmente incompetente? Por primera vez vi verdadero pánico en los ojos de Melissa. Eso fue solo. Estaba preocupada por su bienestar. ¿Su bienestar? David, su voz se volvió más fuerte. ¿O estabas preocupada por tu acceso a su dinero? Melissa cambió de táctica rápidamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas falsas y su voz se volvió suplicante. «David, amor, sé que esto se ve mal, pero puedo explicarlo todo. Sí, he estado casada antes. Sí, perdí a esposos anteriores, pero no hice nada malo. Simplemente he tenido mala suerte en el amor». «¿Mala suerte?» Saqué la carta que había encontrado en su habitación. ¿Es mala suerte esta carta que escribiste a un abogado sobre obtener tutela legal sobre mí, donde describes síntomas de demencia que nunca he mostrado? David tomó la carta, leyendo en voz alta. Olvidos frecuentes, confusión sobre fechas y eventos, negativa a discutir decisiones financieras racionales. Miró a Melissa con una expresión que nunca había visto antes. ¿Escribiste esto? Yo estaba preocupada. Melissa tartamudeó. Como enfermera, reconozco los síntomas. Como enfermera, repetí, también sabes sobre medicamentos y sus interacciones, ¿verdad? El aire en la habitación se volvió pesado. David se volteó lentamente hacia Melissa. ¿Qué está insinuando? No estoy insinuando nada, dije calmadamente. Estoy declarando un hecho. Melissa sabe exactamente qué combinaciones de medicamentos pueden causar problemas cardíacos, especialmente en hombres mayores. «Eso es una acusación monstruosa», gritó Melissa. «Roberto murió de causas naturales». «Sí, lo hizo», acordé. «Los médicos lo confirmaron, pero eso no significa que no hubo ayuda». David se desplomó en su silla, la realidad de la situación finalmente golpeándolo. «Dios mío, ¿realmente crees que ella...?» «Creo que tu padre murió justo a tiempo», dije. «Antes de que pudiera cambiar su testamento de una manera que hubiera sido más obvia. Antes de que pudiera advertirte directamente sobre ella». Melissa se dirigió hacia la puerta. «No tengo que escuchar estas acusaciones locas». «No», dije, bloqueando su camino. «Esta vez no vas a escapar. No puedes detenerme». Su máscara había caído completamente. Ya no había rastro de la enfermera dulce y preocupada. «No tienes pruebas de nada». «Tengo suficientes pruebas», respondí. «Pruebas de fraude matrimonial, de planes para declararme mentalmente incompetente, de tu historial de casar con hombres mayores por dinero». David se levantó lentamente, mirando a Melissa como si la estuviera viendo por primera vez. «¿Alguna vez me amaste? ¿O solo era otro trabajo para ti?» La pregunta colgó en el aire. Por un momento, pensé que Melissa podría intentar mantener la mentira. En cambio, se rió. Una risa fría, amarga que me heló la sangre. «¿Amarte?», dijo. «David, tienes 45 años, vives en la casa de tu madre y nunca has tomado una decisión independiente en tu vida. ¿Qué habría que amar?». La crueldad de sus palabras golpeó a David como una bofetada física. Se tambaleó hacia atrás, su rostro contorsionándose con dolor. «El único problema», continuó Melissa, su voz llena de veneno,
es que tu querida madre resultó ser más inteligente de lo que esperaba. Pero no importa. Para cuando termine con ustedes dos, nadie creerá una palabra de lo que digan. ¿Qué se supone que significa eso?, pregunté. Melissa sonrió y fue la sonrisa más aterradora que había visto jamás. Significa que una mujer mayor mentalmente inestable acaba de atacar a su nuera con acusaciones paranoides. Significa que su hijo, preocupado por su deterioro mental, no tendrá más opción que internarla inmediatamente. Se dirigió hacia su teléfono. Una llamada a los servicios sociales, otra a Sunset Gardens explicando que has tenido un colapso mental completo y esto terminará exactamente como lo planeé. Fue entonces cuando supe que había subestimado completamente qué tan peligrosa era realmente Melissa. No solo era una manipuladora y posible asesina, era una sádica que disfrutaba destruyendo vidas. Pero había una cosa que no sabía. Había una carta más en la carpeta de Roberto. Una carta dirigida específicamente a ella. Melissa, dije calmadamente, hay algo más que necesitas ver. Saqué la última carta de la carpeta, una que había estado guardando para este momento exacto. El sobre estaba marcado claramente. Para Melissa Rivera. Abrir solo en caso de mi muerte. Melissa se detuvo a mitad de marcar el número, sus ojos fijos en el sobre. Roberto te escribió una carta antes de morir, expliqué. ¿Quieres saber qué dice? Eso no puede ser real, murmuró Melissa, pero su confianza estaba vacilando. Abrí el sobre cuidadosamente y desplegué la carta. La letra de Roberto era firme y clara, escrita con la precisión de un hombre que sabía que podría ser su última comunicación. Querida Melissa, comencé a leer en voz alta. Si estás leyendo esto, significa que he muerto y que probablemente estás procediendo con tus planes contra Guadalupe. Permíteme ahorrarte algo de tiempo. No funcionará. Melissa palideció, pero no se movió. Continué leyendo. Sé exactamente quién eres. Sé sobre William Morrison y Frank Castellano. Sé sobre los otros esposos que vinieron antes que ellos, los que el detective no pudo rastrear completamente. Sé que pensaste que yo sería otro objetivo fácil. David se acercó, escuchando cada palabra con creciente horror. Pero hay algo que no sabías sobre mí, Melissa. Durante 40 años trabajé en seguros de vida. Mi especialidad era investigar muertes sospechosas y fraudes matrimoniales. Reconozco a una depredadora cuando la veo. La respiración de Melissa se volvió superficial. Por eso tomé precauciones. Por eso documenté cada conversación extraña, cada pregunta que hiciste sobre mis finanzas, cada sugerencia que plantaste en la mente de David sobre el cuidado de Guadalupe. Tengo grabaciones, Melissa. Grabaciones de conversaciones donde discutes abiertamente tus planes. Eso es imposible, susurró Melissa. Sonreí tristemente. Roberto instaló grabadoras en la casa hace 6 meses. Cada conversación que tuviste aquí fue documentada. Me dirigí al librero y saqué un pequeño dispositivo que había estado escondido entre los libros. Todo está aquí. Tus conversaciones con David sobre declararme incompetente, tus llamadas telefónicas a abogados sobre tutela legal, incluso la conversación donde le dijiste a tu hermana que yo estaría fuera del camino pronto. Melissa se tambaleó hacia atrás. Tú no puedes. Puedo y ya lo hice, dije firmemente. Copias de todas estas grabaciones ya están en manos de la policía, del fiscal del distrito y de un periodista de investigación que se especializa en fraudes matrimoniales. No, Melissa negó con la cabeza violentamente. No, esto no puede estar pasando. David, que había estado silencioso durante todo esto, finalmente habló. Su voz era tranquila pero llena de una furia fría que nunca había escuchado antes. Get out. David, escúchame. Melissa se acercó a él, pero él se alejó. Get out of my mother's house, repitió, su voz más fuerte. Get out now. No puedes hacer esto, dijo Melissa, su pánico ahora evidente. Estoy casada contigo, tengo derechos. Tenías derechos, corregí, hasta que decidiste cometer fraude matrimonial. Las grabaciones incluyen conversaciones donde admites que mentiste sobre tu identidad y tu pasado. Eso invalida automáticamente el matrimonio.
Melissa me miró con odio puro. Perra vieja estúpida. Deberías haber aceptado ir a la residencia. Habría sido mucho más fácil para ti. ¿Más fácil? Me reí. ¿Cómo fue fácil para William Morrison? ¿Para Frank Castellano? Ellos eran viejos, dijo Melissa con frialdad. Estaban sufriendo. Les hice un favor. La admisión casual de asesinato múltiple llenó la habitación como gas tóxico. David se quedó sin aliento. «¿Y esa?», dije, señalando hacia el dispositivo de grabación que había estado funcionando durante toda esta conversación. Fue la confesión que necesitábamos. Melissa se dio cuenta demasiado tarde de lo que había hecho. Se lanzó hacia el grabador, pero David la interceptó. «¡No!», gritó luchando contra él. «¡Destruyan esa grabación!». Fue en ese momento que llegó la policía. Había llamado al detective Johnson antes de que comenzara la confrontación, pidiendo que llegara a las 3 en punto exactamente. Su timing fue perfecto. «Señora Rivera», dijo el detective Johnson mientras entraba con 2 oficiales más, «recibimos su llamada». Melissa se volvió hacia él, sus ojos salvajes. «Oficial, esta mujer me está amenazando. Está teniendo un colapso mental». El detective Johnson miró la grabadora en mis manos, luego a Melissa. «Señora, necesita venir con nosotros para hacer algunas preguntas». «Esto es ridículo», gritó Melissa. «Soy enfermera registrada. Esta mujer está claramente sufriendo de demencia». «Mamá», dijo David suavemente, «dale la grabación al detective». Entregué el dispositivo al detective Johnson. «Todo está ahí», dije. «La confesión de asesinato, las admisiones de fraude, todo». Mientras la policía arrestaba a Melissa, ella siguió gritando que yo estaba loca, que David era un idiota débil, que encontraría una manera de vengarse. Pero ya no tenía poder sobre nosotros, ya no tenía control. Después de que se llevaran a Melissa, David y yo nos sentamos en silencio durante largo tiempo. Finalmente, él habló. «¿Cómo pudiste actuar tan bien? Lo del deterioro mental, quiero decir». «He estado casada durante 43 años», dije con una pequeña sonrisa. «Uno aprende algunas habilidades de actuación en el camino». David se rió, pero era una risa triste. «No puedo creer que estuve tan ciego». «Ella era muy buena en lo que hacía», le aseguré. «Roberto casi se dejó engañar también, al principio». «¿Puedes perdonarme?», preguntó, sus ojos llenos de lágrimas. Por casi dejarte en esa residencia». «Ya te perdono», dije tomando su mano. «Pero David, necesitamos hablar sobre algunas cosas». Durante las siguientes horas le conté todo, sobre la paternidad, sobre el dinero que Roberto había guardado para mí, sobre los verdaderos contenidos de su testamento. David escuchó en silencio, asimilando décadas de secretos familiares. «No me importa que no seas hijo biológico de Roberto», dije finalmente. «Él te amaba, yo te amo, y eso es lo único que importa». David asintió, secándose los ojos. «¿Qué hacemos ahora?» «Ahora», dije, «vivimos nuestras vidas. Tú decides qué quieres hacer con tu futuro, y yo decido qué quiero hacer con el mío». 6 meses después, estaba sentada en el jardín de mi casa, la misma casa que Melissa había planeado vender. Las rosas estaban floreciendo magníficamente, mejor que nunca. David venía a visitarme 2 veces por semana, pero ya no vivía aquí. Había encontrado su propio apartamento, estaba tomando clases de arte y por primera vez en años parecía genuinamente feliz. Melissa fue sentenciada a 25 años de prisión por los asesinatos de William Morrison y Frank Castellano. La evidencia que Roberto había recopilado, combinada con su confesión grabada, había sido más que suficiente para el fiscal. Había pensado que sentir satisfacción por su destino, pero en realidad solo me sentía en paz. Ya no tenía que mirar por encima del hombro. Ya no tenía que preocuparme por manipulaciones ocultas o planes secretos. Thomas Patterson vino a visitarme esa tarde, trayendo los documentos finales del caso. «Roberto habría estado orgulloso», dijo, sonriendo. «Planeó todo perfectamente». «Él siempre fue un buen planificador», acordé. «Pero, Thomas, hay algo que quiero hacer». «¿Qué?» «Quiero establecer un fondo para familias que han sido víctimas de fraude matrimonial, con parte del dinero que Roberto me dejó». Thomas asintió.
Creo que a él le habría gustado eso. Esa noche me senté en el porche con una taza de té, mirando las estrellas. La casa estaba silenciosa, pero no se sentía vacía, se sentía pacífica. Roberto había partido, pero me había dado las herramientas para protegerme. David estaba construyendo su propia vida, pero seguíamos siendo familia. Y yo, por primera vez en meses, me sentía completamente libre. No necesitaba venganza. No necesitaba que Melissa sufriera. Solo necesitaba saber que nunca más podría lastimar a nadie. Y mientras miraba las estrellas esa noche, sabía que Roberto estaría orgulloso. Habíamos ganado. No solo habíamos ganado, habíamos sobrevivido. Y a veces, sobrevivir es la mayor victoria de todas.